Ahora bien, damos paso a la política con un congresista que está un poquito apurado porque a las 9 de la mañana tiene que ir a la Plaza Bolívar para escuchar qué es lo que Salvador del Solar les expondrá para solicitar su voto de confianza. Se trata del congresista Jorge Meléndez, vocero de la bancada oficialista de Peruanos por el Cambio. Buenos días, señor Meléndez. Buenos días, señor. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Y gracias, como siempre, encantado de estar aquí. Se reunió usted hace unos días con el señor primer ministro Salvador del Solar, intercambiaron puntos de vista sobre las prioridades. ¿Qué espera que él diga para dar garantías al país de que hay un norte, de que hay una esperanza de mediano y largo plazo en función de la cual se ordenan las políticas públicas? Esto es bastante genérico. En el camino tenemos algunas exigencias concretas y urgentes, como el tema de las bambas, naturalmente. Claro, primero, Fernando, yo creo que la última encuesta ya es un reflejo de lo que hoy día demanda la población. Y principalmente demandan mejoras en el tema del servicio de salud. Y obviamente que tiene que ver también con la lucha contra la anemia. Y ahí va a haber cosas interesantes que al día de hoy seguro lo van a anunciar. Por ejemplo, de fortalecer a nivel de descentralización la participación de los municipios en la lucha contra la anemia. Por primera vez los municipios van a ser fortalecidos, pero van a recibir también recursos, más de 800 municipalidades, para que se sumen a esta tarea de reducir los índices de anemia. ¿No? Porque anteriormente y hasta ahora los gobiernos regionales reciben un fondo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que son como 140 millones, que le denominan el Fondo de Estímulo de Desempeño, que tiene que ver con varios indicadores y entre ellos está la reducción de la anemia. Ese es un tema fundamental. La otra cosa que ha salido también en la encuesta es la generación de empleo. Y ahí justamente se les ha hecho llegar una propuesta a través del Ministerio de Economía al Premier, que por ejemplo un sector importante es el sector forestal y que no le estamos dando, Fernando y Patricia, la debida importancia, que podría generar varios puntos al PBI del Perú. Por ejemplo, Chile es un ejemplo. Chile exporta al mundo como 7.000 millones de dólares en maderas, solamente de plantaciones de bosque manejado. O sea, ellos no tienen bosque natural. Nosotros tenemos los dos espacios. Tenemos bosque natural y también tenemos espacios deforestados que podríamos utilizarlos para generar puestos de trabajo y para generar divisas al país producto de la exportación de madera. Y mi región es un ejemplo. Nosotros tenemos más de 30 millones de hectáreas de bosques y a la fecha ya no enviamos ni un solo barco durante varios años al extranjero. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad se exportaban cada 45 días un barco a Taipei, a diferentes partes del mundo, y eso generaba economía para el país. Eso es otro tema importante, ¿no? Que va a ayudar a la generación de empleo y evidentemente al crecimiento económico que también reclaman los peruanos para poder cerrar brechas de infraestructura y brechas sociales, ¿no? Varias preguntas sobre lo que va a pasar el día de hoy en el Congreso y sabemos que hay los lineamientos generales, las preocupaciones sobre la economía y sobre la seguridad ciudadana, pero va a tener que torear algunos temas complicados el primer ministro sobre los que van a pedir cuentas, ya lo anunciaron. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno del señor Martín Vizcarra haya previsto gastar o haya tenido consultorías por más de 1.650 millones de soles al año. Sí. Este año tiene un presupuesto para este monto. Y la verdad que es muy criticado porque da cuenta de que ¿qué hay en el ministerio? Porque en los ministerios, ¿quiénes trabajan si se tiene que gastar toda esta plata en consultorías? ¿Cuál es la posición de la bancada oficial? Claro, lo que hemos hecho una comparación con el año 2018, resulta que este año ha bajado 25%. Entonces, sin embargo, da la impresión de que el monto es alto. Fernando, bajado este año las consultorías. Hay una variación de menos el 25%. O sea, en los 3 meses que llevan corridos este año. Sí, se hace una comparación entre el PIA de este año y el PIA del anterior año. Sin embargo, hay que resaltar también, Fernando, que las consultorías son importantes por una razón, porque a veces se requiere personal especializado. A veces se requiere no contratar un personal permanente, por ejemplo, para todo el año, sino para un determinado servicio. Aquí lo que se está criticando mayormente es el monto, no digamos que se haya cometido un acto irregular,
sino critican el monto. Entonces, evidentemente hay que transparentar eso y el Congreso también tiene que dar ejemplos. Yo, por ejemplo, he presentado un proyecto de ley al Congreso para transparentar los acuerdos de la mesa directiva y el proyecto está encarpetado, no les interesa. Entonces, eso, por ejemplo, ayudaría también a dar una buena señal. Pero no se trata solo de montos, sino también del tema mismo de algunas consultorías. ¿Por qué habría falta contratar consultores externos para saber lo que algo que usted aprecia tanto como el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, deba hacer cuando hay ahí funcionarios con un salario que deben ocuparse de eso? O todo este tema de los Juegos Panamericanos y los protocolos y dar la noticia de la muerte de los funcionarios, esas cosas que deben ser hechas por los funcionarios que se les contrata para eso. Estamos gastando un montón de plata cuando hay funcionarios responsables con un salario permanente. Precisamente, Fernando, justamente se habla de un tema de transparencia, ¿no? Yo creo que ahí el Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo por aclarar, digamos, cuál va a ser la utilidad de las consultorías. Sabemos que tienen utilidad, pero digamos el cuestionamiento es el monto. Entonces, si también, como dice Fernando, también los rubros, ¿no? Claro, porque se convierte en una suerte de caño, con lo cual yo puedo contratar también asesorías para, no sé, para que enseñen a barrer el suelo, porque básicamente hay muchas asesorías que uno dice, lo que señala Fernando, ¿y cuál es la función de las personas en el ministerio que no pueden asumir este asunto, ¿no? Y además los costos a veces son muy altos y presupuestar para el 2019 20%, no, mucho más de 20%, son 60% más que el año anterior, da cuenta de una necesidad de gasto que va increciendo además. Sí, bueno, en el INIA sí se nota, ¿no? Claramente. Lo que pasa también que el INIA... ¿Se nota qué? Bueno, lo de las consultorías que has mencionado, ¿no? Aparentemente innecesarias. Sí. Y aparentemente, sí. Pero podría ser necesario, dado que el INIA, Fernando, es una institución súper reducida. Se ha ido reduciendo de a pocos, a tal punto que en algunas regiones ya ni existe el INIA. Entonces yo me imagino que en este caso los rubros de las consultorías lo que se hace es contratar personal especializado para una determinada acción que puedan realizar. Bueno, tampoco no quiero justificar. Me estoy imaginando, pero ahí, como digo, el gobierno debería hacer un esfuerzo. De acuerdo. Nos han mencionado estos temas, ¿no? Entonces, salud y empleo con un énfasis en lo forestal. Patricia le ha hecho anotar el tema de los gastos, pero sin duda el discurso del señor del Solar estará marcado por el tema de las bambas. Usted sabe lo que son comunidades porque usted viene de Loreto y ha tenido que lidiar ahí con algunos, digamos, movimientos sociales vinculados al petróleo, no tanto a la minería. ¿Qué prevé usted que pueda pasar, habida cuenta de que la justicia ha impuesto una prisión preventiva de 3 años para los asesores, cuya liberación es exigida ahora por el señor Gregorio Rojas y los comuneros de Fuerabamba? Primero, reconocer, Fernando y Patricia, que hay demandas históricas de los pueblos. Y esa es una realidad. En la Amazonía hemos visto eso, que las comunidades, por ejemplo, y ustedes saben muy bien, de donde sale el recurso, las comunidades no tienen mínimamente los servicios básicos. Entonces hay un reclamo justo. Pero si hay un trasfondo político detrás de la protesta, evidentemente eso dificulta la solución, llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo y la comunidad. Lo que hemos visto acá es la predisposición, Fernando, en todo momento del gobierno. Han enviado ministros y en busca de una solución, pero lamentablemente hasta ahora no se ha llegado a una solución y el presidente Vizcarra lo que nos comentó es que él va a seguir dando prioridad al diálogo por encima de la violencia. Ahora pero tampoco queremos, digamos, conflictos eternos, porque eso también afecta a la economía del país. Tenemos que buscar una forma de cómo resolver un problema, seguramente que hay demandas legítimas, pero cuando hay un trasfondo político, como hemos visto, por ejemplo, de los 2 hermanos Chávez Sotelo, que ya tienen otros intereses, entonces eso obviamente... Bueno, tienen 3 meses, tienen una preventiva muy larga de 36 meses y ya no es intercambiable la libertad de los Sotelo por el diálogo, de los Chávez Sotelo por el diálogo, ahí tienen un problema. Última pregunta que con respecto a lo que va a pasar el día de hoy. Va a estar el ministro del Solar, va a pedir
voto de confianza y uno de sus ministros, el señor Elmer Trujillo, va a ser llamado al día siguiente para dar explicaciones sobre el caso del terminal en Fiori que generó la muerte de 17 personas. Además, tampoco ha dado mayores explicaciones sobre su participación en el tema del conflicto de las Bambas, porque fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien cambió esa vía o le dio carácter de vía nacional, aparentemente sin haber hecho todo el consenso social necesario. ¿Va frágil el ministro del Solar llevando estos problemas, llegando con estos problemas al pedido de confianza? Lo que sí tenemos que reconocer es que cuando el premier Salvador del Solar ha sido designado, el problema de las Bambas sí existía. Sí existía. Entonces, ahí me refiero a la responsabilidad del Ministerio de Transportes. Claro, ¿no? Hay un espacio ahí que evidentemente le corresponde al Ministerio de Transportes cumplir con la comunidad. Es justamente la parte donde está Yavi-Yavi. Más o menos el espacio del corredor minero son como 30 kilómetros de zona de posible conflictividad, pero hay una parte que es Yavi-Yavi que falta hacer un pago todavía por el espacio de la carretera. Evidentemente, si nos remontamos al origen, Fernando, inicialmente el estudio de impacto ambiental estaba para construir un mineroducto, luego lo cambiaron a una carretera. Entonces, obviamente, estos cambios a veces generan algún tipo de malestar, pero también hay que ver los beneficios de carácter económico de una inversión, ¿no? Entonces, viendo desde ese punto de vista, se debió haber, obviamente, consultado con la comunidad, conversado, ponerse de acuerdo para llegar a una solución, porque esta inversión, y lo dijo el mismo ministro de Economía, representa alrededor del 1% del Producto Bruto Interno. Nada menos. Muchísimas gracias, congresista Jorge Meléndez, por su presencia acá, y lo liberamos para que pueda llegar a tiempo y no sea que pase como con algunos colegas suyos que no están presentes cuando hay que votar. Por favor, muy buenos días. Gracias, y que tengan una sesión inspirada. 8:17, hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias, esta vez para hablar sobre la reforma política que el gobierno impulsa. Pasarela de la... Son las 8:20 y recibimos ahora al secretario general de la Asociación Civil Transparencia, una de las instituciones que de manera más constante y coherente ha promovido una reforma de nuestras instituciones políticas y también judiciales. Y estamos ante una situación difícil para este tema, puesto que se nos acaba, por ejemplo, de repetir que el primer ministro tiene que atacar algunas demandas sociales concretas, salud, empleo, lo cual llevaría a postergar todos los proyectos de mediano y largo plazo como una reforma política. ¿Cuánta voluntad y cuánta energía ve usted en el Ejecutivo al servicio de una reforma política? Gracias, Fernando, Patricia, por la oportunidad de conversar justamente el día de hoy en que el gabinete del Premier del Solar se presenta ante el Congreso de la República. La verdad, si me permites una apreciación, si quieres estrictamente personal, yo creo que es una falsa dicotomía esto de decir vamos a atacar los problemas de salud, seguridad, crecimiento, reconstrucción y por lo tanto dejemos de lado los temas de reformas institucionales, reformas políticas o judiciales. ¿Por qué? Porque la corrupción es un problema fundamental en el Perú. La lucha contra la corrupción es uno de los ejes de la política que marcó el presidente Vizcarra y estamos lejos de haber alcanzado siquiera la mitad de ese objetivo. Se empezó dándole respaldo al Ministerio Público, al Poder Judicial para la investigación de los casos de Odebrecht y eso está muy bien. Se avanzó con la comisión que presidió el embajador Wagner sobre reforma de la justicia y luego la comisión que presidió el señor Tuesta sobre reforma de la política. Pero si no atacamos de verdad la corrupción, vamos a seguir teniendo filtraciones del dinero que se utiliza para salud, seguridad, etc. Vamos a seguir teniendo congresistas, lamentablemente, no todos, pero varios de ellos, que llegan al Parlamento no necesariamente para beneficiar los temas de salud, educación o seguridad ciudadana, sino algunos intereses más bien particulares. Si no abordamos este año 2019 la reforma política, ya no la podremos aplicar el 2021. No por un capricho, porque la ley dice que las normas
electorales tienen que ser aprobadas por lo menos un año antes. Hasta abril del próximo año. Hasta abril del 2020, porque las elecciones son abril 2021. Nos quedan 12 Pero meses. sabemos que enero, febrero y marzo no hay legislatura. Así es, a menos que sea una extraordinaria. Extraordinaria. La legislatura termina ahora en diciembre. Y entonces hay 12 proyectos planteados por la Comisión Tuesta. Yo quisiera llamar la atención, si quieres, sobre 3 que me parecen fundamentales. 1, si nosotros no aprobamos la reforma, vamos a tener nuevamente el 2021 candidatos al Congreso o a la Presidencia de la República que probablemente sus campañas sean financiadas por fondos ilícitos, narcotráfico, extorsión, minería ilegal, corrupción, y no lo sabremos, porque la ley actual dice que se informan los gastos después de la elección. Y lo que se está planteando en esta reforma es que se informen durante la campaña electoral, para que sepamos si ese candidato o candidata de nuestra preferencia está financiando con dinero limpio su campaña electoral. ¿Qué dificultad puede haber para que una reforma como esa, que parece fluir del sentido común de una manera prístina, sea objetada o bien retardada? ¿Qué lo impide? Mira, esta es una pregunta fundamental, porque esto fue aprobado en el 2017. Este Congreso, el 2017, dijo, no hace falta que informen después. OMPE nos acaba de decir que más de 4.000 candidatos de las elecciones regionales de municipalidad no han presentado informe. Entre ellos, alcaldes que están ejerciendo el cargo. Entonces, es la sinrazón, de verdad que es la sinrazón. Es, si quieres, por decirlo ya en palabras mucho más crudas, es la voluntad de decir, déjame que yo haga mi campaña y no es asunto tuyo de dónde saqué el dinero. Confía en mí a ciegas. Confía en mí a ciegas en un país con altos niveles de corrupción y desconfianza ciudadana en la política. No, por favor. Ahora, hay un contexto bastante adverso para las reformas políticas. La no reelección de los congresistas, a los que no les importa un pepino lo que pase porque no van a volver al Congreso, por lo menos no en los próximos 5 años, sí. Y el hecho de que los líderes de los principales partidos políticos estén en graves problemas judiciales, con lo cual las posibilidades de partidos como el APRA, como Fuerza Popular, se cierran para el 2021. Entonces, es complicado porque le tenemos que pedir a este Congreso, que pareciera no tener ningún plan de continuidad, que vote para que las cosas continúen de otra manera. Sí. ¿Cuál debiera? No sé si tiene respuesta. Mejoren. No sé cómo es la respuesta, pero ¿cómo hacemos, no? La respuesta que tenemos es, nosotros vamos a seguir batallando en la línea que iniciamos hace 25 años. Lo que necesitamos es calidad de la democracia. Nosotros necesitamos que en las campañas, en las elecciones de 2021, no vuelvan a presentarse casos como el del congresista Benicio Ríos, de ingrata recordación. Yo estoy convencido que el señor Benicio Ríos postuló al Congreso para escaparse de la justicia bajo la inmunidad parlamentaria. O como el caso del señor Donaire. O el señor Edwin Donaire, que tenían ya juicios antes de ser candidatos y pretendieron, apenas fueron elegidos, decir que se corte el juicio porque ya tengo inmunidad. Obviamente postularon por la inmunidad, no por voluntad de legislar, de fiscalizar o de representar. Pero no. Entonces, y si no, otra vez, si no aprobamos eso, este año los congresistas elegidos el 2021 podrán protegerse bajo la inmunidad parlamentaria y evadir la justicia. Lo más grave de este tema, Gerardo, es que hay un divorcio entre la clase política y el electorado. Recordemos, y voy a hacer un disclaimer acá, las reformas que planteó Transparencia, el Plan 32, en ellas, claro. Así es, que tampoco fueron tomadas en cuenta y se desnaturalizó muchas de las propuestas que se hicieron. ¿Cuál es el futuro de la democracia con un parlamento y una clase política que se niega a transformarse y volverse más útil y más representativa para el ciudadano, ¿no? Yo me temo, Pat y Fernando, que nosotros avanzamos hacia podríamos ir hacia una democracia sin partidos, sin políticos, donde la gente, digamos, lo que haga o deje de hacer el Congreso le indigna a veces más, a veces menos, pero lo lleva sin cuidado. Y por lo tanto tengamos que reforzar el trabajo de las
de los técnicos, de las tecnocracias en los ministerios, pero el debate político trascenderá probablemente en espacios como este, que es muy importante, ¿no? En espacios académicos, los líderes de opinión, los influenciadores, los youtubers, los periodistas, los tuiteros, terminan siendo más importantes que los presidentes de las comisiones o los voceros de los grupos parlamentarios. Pero también corremos el riesgo, y ya lo hemos vivido en el Perú, de que agotada la posibilidad de la clase política de conectar con el ciudadano, apareció Fujimori, ¿no? Sí, exactamente. Y en Venezuela apareció Chávez, ¿no? Y sí, claro, ¿por qué? Porque eso que yo describo como un escenario posible no es para nada deseable. Eso no es lo normal en una democracia. Nos vence el tiempo, señor Tábara. Sí. Usted dijo que habían 3 puntos que usted quería destacar de la reforma política. Es un poco más concreto que lo que nos ha dicho el señor Tuesta, que dice que es un todo compacto. Usted habla por lo menos de 3. Y nos ha dicho, 1, financiamiento de los partidos. Exactamente. 2, no a la inmunidad de delitos cometidos antes. ¿Cuál es el tercer punto que le parece? El tercer punto es: basta de que los candidatos al Congreso por Piura, Puno, Apurímac, Madre de Dios o Loreto sean designados por un grupo de 15 delegados en Lima. Vamos a las primarias. Permitamos que la gente decida quién quiere que sea su candidato desde su región. Muy bien, de manera que mejores partidos con elecciones internas supervisadas por la OMPE, lucha contra el financiamiento. Ahí hay 3, entre otras más, que esperemos hoy el Premier Salvador del Solar pueda presentarlas ante el Congreso. Lo sabremos dentro de media hora que comienza la sesión plenaria. Muchas gracias, Gerardo Tábara. Recuerdo que usted es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Vamos a ir a los titulares de la media hora y regresamos a Ampliación de Noticias. Son las 8:36, recibimos al señor Ricardo Cuenca, director general del IEP, es decir, del Centro de Investigaciones sobre el Perú, más antiguo que existe en nuestro país. Él es un especialista en temas educativos y lo hemos invitado porque el día de ayer hemos tomado conocimiento de una sentencia de 295 páginas de 2 jueces de la Sala Civil y Constitucional de la Corte Suprema, que declara infundada la acción popular que había sido intentada por algunos grupos conservadores contra el uso en el currículum de educación del concepto de género y de equidad de género. Los jueces dicen, si bien la Constitución proclama la igualdad entre hombres y mujeres, es un hecho evidente que eso no existe en la sociedad. De manera que todos los ministerios, no solo el de Educación, debe actuar para paliar, limitar esta discriminación, y eso pasa por el currículum, es decir, por evitar que se enseñe a nuestros hijos en un marco conceptual general de prejuicios que reproducen la misma verticalidad machista. Eso es lo que los jueces constitucionales dicen. Señor Cuenca, su opinión sobre este fallo de la Corte Suprema. Buenos días, Patricia, buenos días, Fernando. Son muy buenas noticias en varios planos. La primera y más directa es una buena noticia porque efectivamente lo que se está haciendo con esto es tratar de colocar por delante unos intereses superiores de la sociedad, que son que tratemos de vivir de la manera más armónica posible, ¿no es cierto? Hoy Patricia escribía sobre el odio y así me hacía recordar esta idea de sociedad del desprecio, que fue un concepto que se manejó muchísimo durante muchos años, en el que las diferencias terminaban siendo barreras que impedían un mínimo de cohesión social, que es lo que se necesita para tener una mejor calidad de vida en general. Entonces, creo que hay ahí una muy buena noticia por eso, porque se trata de una decisión que va a contribuir directamente a que seamos una mejor sociedad, ¿no es cierto? Ya alguna gente se molesta cuando digo que aprendimos más rápido a ser un país con más plata, pero no aprendimos tan rápido a ser una mejor sociedad, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es un primer plano de buena noticia, y además porque creo que va a ser la posibilidad para recentrar la discusión sobre el tema de género en otros ambientes y en otros espacios que no se ha hecho. Por ejemplo, en otros sectores, como bien lo anotas, desexualizar de alguna manera la discusión de género para colocarla en el centro de la discusión sobre ciudadanía, sobre igualdad de la ciudadanía, sobre
eliminar las asimetrías en las diferencias entre el ciudadano y el Estado. Entonces ahí hay un paquete bien interesante. Pero las otras dos cosas que me parecen fundamentales de buenas noticias también, es una en la que con eso se está reconociendo que la rectoría en materia educativa la tiene el Estado peruano y la tiene el Ministerio de Educación. Y no abrir esta peligrosísima puerta que ante cualquier interés particular se puede interponer una demanda y mañana le enseñan cualquier cosa a las personas. Permíteme, sí. Ricardo Cuenca, una breve interrupción para ir al Congreso, en donde está hablando la vicepresidenta Mercedes Arauz. Actividad económica más importante del país. ¿Tendrá el ministro del Solar algún anuncio importante respecto a los conflictos mineros de dos minas importantes, en cuanto a las Bambas y en cuanto a lo último que se viene en Tía María, donde el presidente de Arequipa está pidiendo que no dé autorización el gobierno? Y dicho sea de paso, hace tiempo el Southern esperaba la autorización del gobierno para... Yo creo que eso lo tendrá que anunciar el ministro de Energía y Minas en su momento, pasando por los procedimientos que tienen cada institución. Yo espero también que el tema de las Bambas se solucione. Aquí no hay una conflictividad real de que no estemos trabajando para satisfacer las necesidades de la población. Hay que reconocer, desde la época que estaba el propio presidente como ministro, se ha trabajado en la materia. En algunos temas se ha avanzado con velocidad en la entrega de propuestas que venían del propio Ejecutivo, pero en otras no se ha ido a la velocidad que se debía haber tenido. Entonces hay cosas que se justifican para que hayan los reclamos. En otras no se justifican porque son influencias de algunos señores abogados que han querido extorsionar, tal como lo ha manifestado la investigación que está haciendo hoy día preliminarmente la Fiscalía, ¿no? Y en ese sentido, sí, pues lamentablemente el Ejecutivo no le puede prometer que vayan a liberar a estos señores porque no estas nuestras funciones. Eso es totalmente independiente porque tenemos el respeto de los espacios jurídicos y de los espacios legislativos, ¿no? Y en cuanto a Tía María, ¿por qué demora tanto la autorización del gobierno para el funcionamiento? Yo creo que la autorización está en camino, pero tiene que pasar por procedimientos. Ya han pasado esos procedimientos buena parte y yo no sé, las conversaciones con el señor presidente del gobierno regional, al principio también, por ejemplo, el tema Maje se puso en contra, hoy día está a favor más bien de que se realice. Entonces es un tema de conversar con el presidente regional y encontrar las salidas más adecuadas. Yo creo que hay una preocupación real en Tía María, el tema de que no se tiene el agua suficiente, entonces, pero hay que tener acuerdos para poder hacer los proyectos de agua, porque no es que Tía María le quite el agua, sino que le falta agua de todas maneras. O sea que tenemos que trabajar en que podamos capturar agua adecuadamente con los respetos que se tiene que tener para todas las comunidades altas y bajas, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener. En este gabinete hayan algunos ministros cuestionados, por ejemplo, de Transportes y Comunicaciones por este incendio. Bueno, hemos escuchado a Mercedes Arauz, vicepresidenta y congresista, hablando sobre uno de los temas que serán sin duda materia de la exposición que hará Salvador del Solar ante el Congreso dentro de 20 minutos. Retomamos nuestra entrevista con Ricardo Cuenca, al cual Patricia del Río había planteado una pregunta. Así es, hay un aspecto que es preocupante y nos estabas diciendo que había tres factores, te faltaba el tercero. Pasaba el tercero. Bueno, el segundo, esta idea de que la rectoría, y lo otro es que en el país hemos empezado a aprender con mucho esfuerzo a hacer políticas públicas de la manera más profesional posible. Y esto de acá lo que haría, si se lograba hacer esto, se desbarataba el asunto. Entonces, necesitamos ser un mejor Estado también, ¿no es cierto? Y eso es tratar de buscar las mejores formas de hacer políticas públicas. Y creo que el nivel de especialización que fue tomando en algunos sectores, en el MIDIS, en salud, en educación, se mostraban, y digamos, esto es otro espaldarazo a decirle, oye, las políticas públicas se hacen con especialistas, con un conjunto de procedimientos y no por intereses particulares. Y las dicta el Estado, ¿no? Y las dicta el Estado. Ahí hay dos aspectos importantes. El grupo que empujó esta iniciativa, que no es poco numeroso y que además ha ganado adeptos, creo que en parte con una fuerte dosis de tergiversación o de falta de comprensión de lo que es el enfoque de género, ha anunciado marchas y marchas multitudinarias. No hay posibilidad de que se dé marcha atrás en términos legales con esta decisión, ¿no? No, ninguna. Y como puse en las redes sociales ayer, o sea, tienen todo el derecho a marchar y a manifestarse, porque eso es parte de la cuestión democrática. Pero también es verdad que todos nos sometemos al Estado, porque finalmente vivimos en una sociedad del Estado, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que
que van a tener, lo que creo que viene ahora, que ha sido siempre mi postura, es una respuesta política por parte del Estado. El comunicado de ayer del Minedu, por eso me pareció muy interesante. Particularmente prudente, ¿no? Exacto, prudente, pero además diciendo, mira, no vamos a polarizar el asunto, vamos a tratar de construir sobre esto cómo nos ayuda a tener mejor calidad educativa y por lo tanto una mejor sociedad. Uno no puede ir en contra del miedo natural de los padres a la novedad, ¿no? A mí lo único bueno que me pareció de todo este laberinto es que hay un montón de padres preocupados por la educación de sus hijos, ¿no? Y tal vez es esa ola la que se tiene que aprovechar para generar consensos, para desmitificar. Hay mucha información falsa corriendo, ¿no? Creo que acá fue que dije que era por primera vez en la vida que los padres leían el currículo escolar, y marchaban por la educación. Y por un contenido de calidad, y eso es totalmente válido, ¿no? Es totalmente válido. Ahora, la verdad es que hay que decir, por eso creo que es importante que el tema, por ejemplo, de género, se coloque en una dimensión mucho más amplia como el de ciudadanía. Nosotros es un problema de ciudadanía. No es solo un problema de orientación sexual, ¿cierto? Al cual se tiene, yo creo personalmente, que respetar, por supuesto, porque no hay nada que, digamos, toda opinión respecto de esto es una opinión que siempre viene cargada con un paquete de ideas y de creencias respecto de eso, pero objetivamente no tiene ninguna, es como, no sé, decir la diferencia entre R y R, ¿no es cierto? Es solo un sonido, pero ese sonido denota un paquete cultural enorme, ¿no es cierto? Y una discriminación gigantesca. Y una discriminación, ¿no? Por lo tanto. Entonces yo creo que lo que hay que colocar es esta discusión, es que esto contribuye a ser una mejor sociedad independientemente de la orientación sexual que tengas. Y es visibilizar estas inequidades y esta enorme violencia. Anotabas en el artículo 45 o 43 feminicidios. 45 y hoy día ya contamos 46. 46 en lo que va del año. No es que yo te mate porque te mate, o sea, lo que está claro es que hay una relación de género asimétrica y por lo tanto creo que te puedo matar porque creo que tengo poder sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu vida y sus decisiones. Porque me pareces un ser inferior, porque, ¿no? Y en eso tal vez hay que insistir, no es un tema de gays, ¿no? Es un tema mucho más amplio, mucho más amplio, ¿no? Exacto. Es una idea de cohesión social, es decir, si la sociedad no es una suma de personas, ¿no es cierto? Es un conjunto de vínculos que se establecen. Cuando esos vínculos son unos vínculos cada vez más sólidos, producto de una igualdad mayor, la sociedad va a ser mejor. Es decir, el otro día veíamos este incendio inaceptable del bus y luego un video de alguien que grababa en el celular y veías en las sombras como a 6 personas grabando con el celular lo que pasaba en lugar de ir a, no sé, pues romper el vidrio o gritar, acercarte al micro para sacar a la gente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta idea de cohesión social. No es posible la fragmentación para seguir adelante como país, ¿no? Muchas gracias, Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos. Felicitaciones por los libros que han presentado estas últimas semanas y por los más de 50 años de esfuerzo para explicar nuestro país complejo y diverso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cuenca. Son las 8:47, hacemos una pausa y continuamos con nuestro programa antes de que se presente Salvador del Solar en el Congreso de la República. Pero lamentablemente estamos hablando de una coyuntura bastante difícil. Hemos visto al señor Gregorio Rojas regresar y estar con sus compañeros de la comunidad de Fuerabamba y imponer condiciones al diálogo más rígidamente de lo que dijo en Lima, porque ellos exigen que sean liberados los asesores que, sin embargo, han sido sometidos a una detención preliminar por decisión autónoma de la justicia. Usted ha estado con los comuneros en Chalhuahuacho, ha conversado con sus paisanos, a los que conoce muy bien, habla quechua como ellos. Explíquenos, por favor, qué camino se puede recorrer para hallar una solución y que la actividad de la mina no se paralice. Bien, en primer lugar, agradecido por el espacio que me brindan para dirigirme a mis hermanos de Apurímac, al país entero. Fundamentalmente, nosotros cuando estuvimos en Chalhuahuacho, en la Pampa de Manantiales, de acceso a la empresa minera, hemos sido bien claros. La única forma de solucionar el problema es aquí con el diálogo. No hay otra manera. Yo creo que cuando el compañero Gregorio Rojas sale
con esta libertad condicional y se sienta a conversar con el Ejecutivo, con la mediación de la Iglesia Católica, es un paso adelante muy fortalecido. Tenemos que nosotros ver que este es un propósito que tiene también el líder comunal de querer dialogar. Necesariamente en la Asamblea, pues allá piden la condición de la liberación de los asesores, lo cual hemos explicado también a los dirigentes. Una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es diferente el Poder Judicial y con la Fiscalía, que nada tiene que ver una cosa con la otra, fundamentalmente. Entonces, ellos tienen que entender que nosotros también hemos sacado un pronunciamiento como gobierno regional y los alcaldes provinciales, en el cual solicitamos la liberación del compañero Gregorio Rojas, más no así de los asesores, ¿no? Lo cual nosotros hemos delindado claramente, tanto allá en Fuerabamba como también con un documento oficial, ¿no? Pero hay un problema porque ha regresado el señor Gregorio Rojas y ha dicho, y eso está muy bien en su discurso, que efectivamente quieren un acuerdo con la minera. El problema es que una de las cosas que se está pidiendo es que el rango de acción de la mina, lo que se consideran comunidades afectadas directamente, se amplíe. Y esto puede hacer que el conflicto, en lugar de concentrarse y resolverse, se disemine. ¿Cómo ven ustedes desde el gobierno regional esta realidad? ¿No? Bien, yo creo que el tema de Fuerabamba, que está donde ya había, es un punto, pero hay una acumulación de muchos otros problemas del carácter local como también regional, ¿no? Ya en el 2016 hubo un acuerdo que se firmó con el Ejecutivo, esa vez el actual presidente de la República era ministro de Transportes, había un compromiso de más de 250 proyectos y algunas cantidad de actividades, lo cual no estoy cumpliendo porque tiene un cronal plazo, ¿no? O sea, ahí hay una cierta pérdida de confianza desde las comunidades con las autoridades nacionales, ¿no? Como también locales y regionales, ¿por qué no decirlo? Claro. Porque ahí estamos comprometidos todos los sectores. Entonces, yo creo que retomar eso es importante. Ahora, el radio de influencia de la empresa minera está orientado generalmente al distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Se está trabajando el tema a nivel provincial para que esto sea algo importante y se proyecte también el desarrollo de la actividad económica minera con el desarrollo también social sostenible de las comunidades aledañas a la empresa minera y sobre todo la provincia de Cotabamba, ¿no? ¿Qué solución puede haber, puesto que estamos en este momento ante un impasse? El señor Rojas y algunos de los comuneros de Fuerabamba, no necesariamente todos, exigen lo que usted dice que no se exigía antes, que se libere a 2 personas que tienen imputaciones graves por extorsión. Yo creo que el compañero Rojas se ha comprometido ya a venir el día sábado a sentarse en la mesa de diálogos y esa buena intención es plausible, ¿no? Estamos dando un paso hacia adelante. Que se suben más actores sociales como la Iglesia, Defensoría para dar solución al problema, bienvenido sea. Creemos yo que fundamentalmente pasa por el primer problema, dar solución a este corredor minero, que son más de 350 y tantos kilómetros, para... ¿Qué quiere decir dar solución a este corredor minero? Porque no solamente el problema es Yaviavi, el problema también es Mara. O sea, más damnificado que Yaviavi están los compañeros de Mara, porque pasa cerca de la población de la capital distrito de Mara esta vía de corredor minero. Entonces, hay un compromiso... ¿El tema del asfaltado que reducía el problema del polvo, lo redujo realmente? No, una solución, hay muchas externalidades negativas que genera el transporte de mineral, ¿no? Y son cantidades de más de 350 vehículos que circulan diariamente de alto tonelaje. Entonces, una de las soluciones era el asfaltado de esa vía de corredor minero. Entonces, donde mayormente hay población que están viviendo y afecta a la población, que cuando tiembla tu casa, cuando pasan esos carros, o la bulla que generan, es en Mara. En consecuencia, corresponde a la región de Apurímac. En consecuencia, se puede hacer el asfaltado ya inmediatamente. Lo hace el Ministerio de Transporte o lo se hace por acción público-privada también. Porque el nudo Fuerabamba no pasa el camión. Y Yaviavi no vive gente. Ese no son los sitios más afectados. Mara lo señala usted como un lugar afectado. Un ¿Algún otro? Que transita todo. En la región de Apurímac, parte de Chalhuahuacho y Mara está el corredor minero en lo que corresponde a la provincia de Cotabamba, ¿no? Después ya entra el territorio cusqueño. Ahora, Mara y Chalhuahuacho son comunidades que ofrecen servicios a las mineras. Es decir, el hecho de que la mina esté ahí también los beneficia. Más allá de que, por supuesto, tienen el problema de los camiones. No podemos desconocer nosotros que con la presencia de la actividad minera en Fuerabamba se ha generado todo lo que corresponde al distrito de Chalhuahuacho, la mayor concentración de actividades económicas, ¿no? Caso hoteles, panadería, restaurantes, ferretería, todo eso. Se ha desarrollado una población que no se conserva hace más de 15 años, ¿no? Creció exorbitantemente. Pero en caso de Mara, casi mucho se ha hecho ahí la actividad minera, ¿no? Pero se habla mucho de la necesidad de que los gobiernos locales también manejen
el recurso que deja la minería en el desarrollo regional y local. ¿Qué está pasando ahí? Justamente, el tema que tenemos es, lastimosamente, pues en Chalhuacho ha habido alcaldes que han sido denunciados por corrupción. Corruptos, Algunos están presos, están prófugos. Y Chalhuacho no recibimos canon nosotros, estamos recibiendo actualmente las regalías contractuales, que es un promedio de cerca de 80 millones anuales a toda la región. Entonces, lo que estamos peticionando también como autoridades locales y regionales es que se pague el canon. Bueno, ¿Cuánto recibe el gobierno regional cerca de esos 80 millones? 4 millones mensual, más o menos. ¿Y en qué se invierte? Obras de desarrollo, que están fundamentados en procesos productivos, que indica la misma norma. ¿Cuál es se nos acaba la entrevista, pero nos da algún ejemplo de cuál es su proyección? Porque es verdad que acaba de llegar. Nosotros, ahorita en la gestión del gobierno regional, tenemos que orientar la actividad minera. Se puede culminar a cualquier tiempo, pero lo que es renovar es la actividad agropecuaria. Para dar seguridad agropecuaria alimentaria en Apurímac necesitamos sembrar agua. ¿Y se privilegia la zona de impacto de la minera? Porque lo que claro que sí. El mayor recurso que viene por las regalías contractuales mayormente está orientado más del cerca del 40% para la provincia de Cotabamba. 4 millones tampoco es mucha plata, ¿no? No mucho, yo creo que frente a... ¿4 millones mensuales? Claro. 48 millones al año. Perdón, creí que era más o menos. 4 millones mensuales, no, sí, es una plata interesante, ¿no? Pero para una población total de Apurímac. Son más de 400. ¿Pero cuánto le puede costar, por ejemplo, un proyecto para sembrar agua? Ojo, ¿no? El proyecto, tenemos 120 millones, el proyecto para Cochinquilla que tenemos en Andahuaylas. O sea, todo nuestro presupuesto anual no alcanza siquiera para eso. Entonces, lo queremos ver. En Apurímac tenemos indicadores también de extrema pobreza. Por ejemplo, tenemos la anemia 53%, mayor índice a nivel nacional. Analfabetismo 15.8%. Entonces, son indicadores que no hubo presencia del Estado en la región de Apurímac y eso queremos retomar. ¿Qué es Estado? ¿No? Justamente, tenemos que nosotros hacer que haya mayor inversión, porque hemos hablado con el ministro Oliva, por favor, que este año empecemos a pagar el canon y no desde por adelantado, que haya algún mecanismo en que el Estado permita que se cobre el canon anticipadamente a la generación de utilidades de la empresa. El Ministerio de Economía y Finanzas también nos dé en contrapartida pues algo por canon. Bueno, señor Lanzarón, le deseamos un éxito considerable en su gestión. Tiene menos de 100 días, pero vemos que tiene una actitud conciliatoria de búsqueda de solución, y si está en Lima, imaginamos que es para buscar proyectos para tu región, pero también para favorecer que haya un diálogo que nos saque de un impasse que le hace daño a todos, comuneros y al resto del Perú. Sí, yo creo que hemos sido bien claros en exponer nosotros a los hermanos comuneros de Chalhuahuacho, Fuerabamba, que la mejor forma de dar solución a este problema es mediante el diálogo. Y dialogando nos podemos entender todos y dar solución a favor de amigos de Fuerabamba, Chalhuahuacho, Apurímac y el país también. Ojalá que podamos estar celebrando pronto eso, señor Baltasar Lanzarón Núñez, gobernador regional de la querida Apurímac, que este mes celebra el aniversario de su fundación. Tienen fiesta especial. Celebramos el 28 de abril, 146 aniversario de Fundación Política de la región Apurímac. Nos llama ese día. Pues, sí, yo soy Baltasar Lantarón Núñez. Lantarón Núñez. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muy buenos días. Así.